Bienvenidos al curso de Matemática Financiera. Vamos a continuar trabajando la unidad 3, anualidades. Vamos a trabajar los siguientes temas. Valor futuro de una anualidad simple, cierta, ordinaria, que la vamos a llamar ASCO. Anualidad simple, cierta, ordinaria. Valor presente de una anualidad simple, cierta, ordinaria. Renta de una anualidad simple, cierta, ordinaria. Y valor futuro y presente de una anualidad simple, cierta, ordinaria, utilizando a su vez una ecuación de valor. La fórmula general de valor futuro de una anualidad simple, cierta, ordinaria es la siguiente. Aquí tenemos valor futuro de una ASCO, que estamos diciendo anualidad simple, cierta, ordinaria. Y esta es la fórmula general de valor presente de una ASCO también. Anualidad simple, cierta, ordinaria. Las anualidades son pagos periódicos sucesivos a intervalos de tiempos iguales. Es decir, esto lo miramos en todos lados. Por ejemplo, usted compra un electrodoméstico, compra una casa, ahí le sale, va a pagar factura constante, cuotas chiquitas de tanto, y esto se le conoce como anualidad porque son pagos periódicos sucesivos e intervalos de tiempo iguales. Así que vamos a trabajar los primeros ejemplos para poder comprender el tema de anualidades. Vamos a escribir el primer ejemplo. Ejemplo 1. Dice, una empresa crea un fondo al final de cada mes por la cantidad de 15,000. Tenemos $15,000. La pregunta dice, determine el valor acumulado del fondo al término del año 8. Si la tasa de interés es del 9% y esta se convierte o se capitaliza de forma mensual. Ya saben que CM sería convertible o capitalizable de forma mensual. Tenemos el primer ejemplo. Vamos a sacar los datos del problema como siempre. Solo voy a copiar un formato que lo tengo más abajo. Bien, entre los datos del problema dice que la empresa va a crear un fondo al final de cada mes por la cantidad de 15,000. Así que tenemos lo que le llamamos R, la anualidad, 15,000. Dado que son pagos o depósitos periódicos sucesivos a intervalos de tiempos iguales. La empresa va a crear el fondo y dice que cada mes va a depositar la cantidad de 15,000. Cada mes por la cantidad de 15,000. Vamos a trabajar con un concepto que le vamos a llamar PP. Esto es el periodo de pago, es decir, va a ser la forma de la anualidad. La forma de la anualidad en este caso dice que va a ser de forma mensual. Por lo tanto, el periodo de pago dice que es mensual. Dice que para crear el fondo se va a depositar 15,000 cada mes. Por lo tanto, la anualidad va a ser de forma mensual. Vamos a trabajar con otro concepto que le vamos a llamar PC.
Esto es el periodo de conversión. Y esto se refiere ni más ni menos a la tasa de interés. En este caso, la tasa de interés dice que es del 9% y esta se capitaliza de forma mensual. Por lo tanto, también es mensual. Tenemos J, la tasa nominal, habíamos dicho, dado que se capitaliza. Esta es 9% y esta se convierte de forma mensual. Es decir, los intereses se van a capitalizar de forma mensual. Por lo tanto, la frecuencia de conversión vale 12, dado que hay 12 meses en el año. Y si observamos, el periodo de pago es mensual y el periodo de conversión también es mensual. Es fundamental que analicen esto. Por el momento, los periodos de pago y periodos de conversión van a ser iguales, pero más adelante pueden haber variaciones. Así que es fundamental que sepan de dónde sale. El primero dice que es cada mes el periodo de pago y el periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. Y nos falta el tiempo, dice que el tiempo es igual a 8 años. Dice que determinemos el valor acumulado al final de 8 años. Como me está pidiendo determinar el valor acumulado, por lo tanto me está pidiendo el valor futuro de una anualidad simple, cierta, ordinaria. Por lo tanto, vamos a trabajar con el valor futuro de una anualidad simple, cierta, ordinaria. ¿Cómo sabemos que es una ASCO? Porque vamos a trabajar con el término A, que es anualidad. Tengo anualidad, sí, porque dice que son 15,000 cada mes. Vamos a trabajar con el término S, que significa simple. Va a ser simple si el periodo de pago es igual al periodo de conversión. Por lo tanto, periodo de pago mensual, periodo de conversión mensual, así que es simple. Va a ser cierta si conocemos la fecha inicial y la fecha terminal. ¿Cuál es la fecha inicial? Pues dice que es cada mes, así que fecha inicial va a iniciar en el primer mes. Y la fecha terminal dice que va a ser 8 años. Equivalente, recuerde que el tiempo total es igual a T por M. Así que tenemos el tiempo en año 8 por la frecuencia de conversión que vale 12. Y así que tenemos 8 por 12 y tenemos 96 meses, que es el tiempo total. Así que es cierta porque conocemos la fecha inicial y la fecha terminal. Y por último, ordinaria porque es al final. Dice que es al final, aunque si no especificara, pues igual si ya conocemos los primeros tres términos, la probabilidad es que sea ordinaria. Así que ahí tenemos lo que es ASCO. Así que puedo aplicar esta fórmula de valor futuro. Tenemos los datos. Voy a copiar otro formato que se me olvidó ponerlo, que es para el diagrama de flujo. Vamos a copiar en este formato. Bien, tenemos ahora el diagrama de flujo, como siempre, es fundamental. Elaborando el diagrama de flujo, como sabemos que es cierta, dice que inicia en el primer mes y termina en el último mes. Así que tenemos lo siguiente. La anualidad inicia en el primer mes. ¿Por qué valor? Dice que tiene un valor de 15,000. Tiene un valor de 15,000. Vamos a poner en el diagrama los flujos, los depósitos. 15,000 dice que son de forma constante. Así que vamos a escribir 15,000. Son bastante sencillos los diagramas porque como son pagos o depósitos igual, solamente escribimos las cantidades, algunas cantidades, los primeros intervalos. Y podemos poner puntos suspensivos y nos vamos al último intervalo. Ya sabemos que el último intervalo va a ser igual por 96 periodos, 96 meses. Y tenemos el valor de la última anualidad, nuevamente 15,000.
Al final de ese periodo lo que queremos encontrar su valor futuro. Así que desplazamos todos estos flujos y lo llevamos al valor futuro y solamente nos queda aplicar la fórmula de valor futuro de una anualidad simple cierta ordinaria. Solamente vamos a sustituir recordando también que la tasa, habíamos dicho que la tasa I por periodo iba a ser igual a J, la tasa nominal, entre la frecuencia de conversión. Así que vamos a sustituir. Dice que R, pues estamos diciendo que tiene un valor de 15.000, que es la anualidad. Por el factor de 1 más la tasa I. Recuerde que I habíamos dicho era igual a J entre M. Podemos sacar esta proporción aparte, pero siempre les aconsejo que lo pongamos dentro de la fórmula. ¿Cuánto vale J? Dice que vale 9%. Entre 100 tenemos 0.09. Esto lo dividimos entre la frecuencia de conversión. Recuerden que habíamos dicho que como es mensual, la frecuencia vale 12. Así que tenemos entre 12 y lo elevamos al tiempo total que ya habíamos dicho que era 96 periodos. A esto le restamos menos 1 y en el denominador nuevamente tenemos la tasa I, J entre M, nuevamente 0.09 entre 12. Nos queda efectuar las operaciones. Lo vamos a hacer despacio para que no haya dificultad. Tenemos 15.000. En el numerador abrimos paréntesis, 1 más 0.09 entre 12, exponente 96 y después le restamos menos 1. Es decir, en el numerador tenemos un factor de 1.04, 89, 21, 22, 28. Escriben todo el factor que le dé. Puede ser que algunos decimales no se lo dé. Esto depende de la calculadora, los datos que dispone la calculadora. Y efectuamos ahora 0.09 entre 12. Y esto nos da 0.075. Ahora sí, efectuamos esa división y multiplicamos por 15.000. 1.04 entre 0.0075 por 15.000 y tenemos 2.097.842.46. Ahí tenemos la solución. Recuerde que como está depositando cantidades grandes, 15.000, lógicamente al final de los 8 años, equivalente a 96 meses, obtiene una cantidad acumulada por este valor. Y recuerde siempre una pequeña interpretación es fundamental para el análisis. Así que podemos poner, concluimos que el fondo tendrá un valor acumulado a los 8 años por una cantidad de, ponemos la respuesta, 2.097.842.46.
a través de 96 depósitos mensuales de 15.000. Ahí tenemos una pequeña interpretación. Ahí tenemos. Y con esto pues concluimos el primer ejemplo. Ahí tenemos la solución. Bien, para entender mejor vamos a trabajar otro ejemplo, ejemplo número 2. Siempre valor futuro. Y vamos a escribir el siguiente ejercicio. Dice, una persona ahorra 380 al final de cada 3 meses y los invierte al 2.25% trimestral. La pregunta sería hallar el importe de sus ahorros al final de 3 semestres. Bien, ahí tenemos otro caso, otro problema para comprender mejor las anualidades. Voy a copiar el formatito de los datos, dado que es lo mismo, porque recuerde que estamos hablando de una cuenta de ahorro y la pregunta dice hallar el importe de sus ahorros al final de 3 semestres, es decir, está pidiendo hacia una cantidad futura, así que pues entendemos que nuevamente es el valor futuro. Bien, voy a borrar solamente los datos. Bien, dice, una persona ahorra 380. ¿Cuánto va a ahorrar? Dice que va a ser 380. Esto es la anualidad porque dice que va a ser 380 al final de cada 3 meses. ¿Cómo es el periodo de pago? Ya hemos dicho que es la forma de la anualidad. Dice que va a ser cada 3 meses. En el caso anterior, si recuerdan, pues decía que era cada mes, por lo tanto el periodo de pago es mensual. En este caso, el ejercicio nos está diciendo cada 3 meses, por lo tanto el periodo de pago dice que va a ser trimestral, porque recuerden que 3 meses equivale a un trimestre. Ahí tenemos que el periodo de pago es trimestral, pues les dije que es fundamental que analicen la forma de la anualidad. Dice que los invierte al 2.25% trimestral. En este caso, el ejercicio no me da la tasa J, sino que ya me está dando la tasa I. Me está dando la tasa de 2.25%, que esta es la tasa efectiva trimestral. Nos vamos al ejemplo nuevamente, el primer ejemplo. Si un ejercicio dice que la tasa es convertible, capitalizable o compuesto, la tasa de interés es una tasa J. Cuando yo divido J entre M, esta es la tasa efectiva. En este caso, si es convertible mensual, al dividir J entre M es la tasa efectiva mensual. En el ejercicio 2, ya el ejercicio me está dando la tasa I, porque no dice convertible. Así que yo ya tengo la tasa, en este caso, efectiva trimestral, porque dice 2.25 trimestral. Ya tengo la tasa trimestral. Hay que tomar en cuenta estos puntos, que a veces son algunos pequeños errores que se pueden cometer. Ya tenemos que el periodo de pago es trimestral y el periodo de conversión es trimestral, así que igual no hay problema, la anualidad es simple.
Es simple porque el periodo de pago es igual al periodo de conversión, solo que en este caso ya tengo la tasa efectiva trimestral. La frecuencia de conversión, pues ya sabemos que hay 4 trimestres en el año, así que vale 4. Y dice hallar el importe de sus ahorros al final de 3 meses. Tenemos el tiempo, 3 semestres, y hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué sacamos el periodo de pago y el periodo de conversión? Porque todo, tanto la tasa de interés como el tiempo, tienen que coincidir al periodo de pago. Por lo tanto, si el tiempo vale 3 semestres, yo tengo que pasarlo a trimestre. ¿Cómo vamos a hacer esto? Recuerde que 3 semestres, 3 semestres podemos convertirlo. Si yo divido 3 recuerde que si es semestre, la frecuencia vale 2, hay 2 semestres en el año, yo divido 3 entre 2, esto me da 1.5 años. 3 semestres equivale a 1.5 años. Ahora sí ya lo tengo como el caso anterior, si recuerdan. Sencillo. Ya el ejercicio estaba en años, así que solamente multiplicamos T por M y pasamos estos 8 años a meses, al periodo de pago. 3 semestres dividido entre 2, dado que hay 2 semestres en el año, y esto me da 1.5 años. Y ahora multiplico T, ¿cuánto vale? 1.5 por la frecuencia de conversión. Recuerde que yo lo quiero pasar a trimestre, dado que el periodo de pago es trimestral. Y tenemos 1.5 por 4, y esto me da 6 trimestres. Así que así lo tenemos, si lo convertimos. Los 3 semestres los paso a años primeramente, divido entre 2, 1.5 años. Y después lo pasamos a trimestres. Ahí tenemos 6 trimestres. Ahora sí, ya tenemos el ejercicio. Solamente tenía algunas pequeñas trampas, podríamos decir. Ahora, nuevamente voy a copiar el formato del diagrama. Tenemos el formato del diagrama igual. ¿Cuánto es la anualidad? Dice que son 380, que son los depósitos en la cuenta de ahorro de forma trimestral. Inicia en 3 meses, que equivale a un trimestre. Tenemos 380. Es fácil, escribimos los primeros flujos de los primeros flujos y nos vamos después hasta el último flujo. 380, que igual sería el último periodo, dice que va a ser 6 trimestres. Como el ejercicio me está pidiendo determinar su valor al final de 3 semestres, que equivale a 6 trimestres, así que lo llevamos al valor futuro. Así que nuevamente vamos a aplicar la fórmula de valor futuro. Vamos a sustituir valor futuro. Tenemos R, la anualidad, dice que vale 380 por el factor de 1 más I. ¿Cuánto vale I? Recuerde que si yo tengo la tasa nominal, divido J entre M, pero en este caso ya el ejercicio me da la tasa I. Vale 2.25%. 2.25% entre 100 tenemos 0.0225 elevado a la n, que habíamos dicho que son 6, le restamos menos 1 y nuevamente escribimos la tasa de interés. Ahí lo tenemos.
Nuevamente resolvemos el ejercicio despacio, primero el numerador, después el denominador. En el numerador, 1 más 0.0225 elevado a la 6 menos 1 me da un factor de 0.1428. Escribimos todo el factor. El denominador no es necesario, ya está, prácticamente ya está pues dividido. Y solamente nos queda efectuar la división y multiplicarlo por 380. Y esto nos da 2412.16. Ahí tenemos la solución del segundo ejercicio. Recuerde la interpretación siempre. Podemos poner si la persona ahorra 380 durante 6 trimestres, obtendrá un valor acumulado por 2412.16 si los invierte a una tasa del 2.25% trimestral. Ahí tenemos una pequeña interpretación y con esto concluimos el primer tema, valor futuro de una valor futuro de una anualidad simple cierta ordinario. Bien, este fue el primer tema. Vamos a avanzar al siguiente tema. Vamos a trabajar ahora con lo opuesto, el valor presente de una anualidad simple cierta ordinaria. Vamos a trabajar el siguiente tema. Valor presente de una anualidad simple cierta ordinaria. Igual vamos a hacer dos ejemplos para reforzar el contenido. Y vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar, por lo tanto, el ejemplo 3 sería, vamos a poner cuánto debe invertir hoy, cuánto debe invertir hoy una empresa para obtener un retiro de, vamos a ponerle 25,000 cada año durante los próximos 7 años. Si la tasa de interés en el mercado financiero es del
6% efectivo anual. Bien, vamos a iniciar con este ejercicio. Bien, voy a copiar estos formato de los datos para no dilatarnos. En este caso, la pregunta dice, ¿cuánto debe invertir hoy una empresa? ¿Cuánto debe invertir hoy una empresa? Los ejercicios pasados eran ejercicios del futuro. Lógicamente, la pregunta iba al futuro, cuánto tenía después de cierto tiempo. En este caso, la pregunta dice, ¿cuánto debe invertir hoy una empresa? Es decir, me está pidiendo su valor actual. Así que la fórmula que vamos a utilizar es valor presente de una anualidad simple cierta ordinaria, que es P igual a R, el factor de 1 menos 1 más I elevado a la menos N. Casi parecido al valor futuro. Ahí lo tenemos. Así que vamos a trabajar los datos. ¿Cuánto debe invertir hoy una empresa? Ya sabemos que nos está hablando del valor presente para obtener un retiro de 25,000 cada año. Es decir, cada año quiere retirar 25,000, así que esto sería la anualidad. Pago o depósito periódico sucesivo. En este caso serían pago o quiere retirar 25,000 de forma anual. Por lo tanto, el periodo de pago, es decir, la forma de la anualidad, dice que va a ser cada año. Cada año durante los próximos 7 años y la tasa del mercado es del 6% efectivo anual. Como el periodo de conversión dice que es anual, la tasa es anual y nuevamente el ejercicio no me da la tasa I, sino que ya me está dando la tasa efectiva, 6%, una tasa efectiva anual. Ya tengo I. Si el ejercicio me da J, pues ya sabemos que va a ser J entre M. Ya sabemos que la anualidad va a ser de forma anual. Va a ser cada año y la tasa que está colocada en el mercado financiero igual es una tasa anual. Por lo tanto, la frecuencia vale 1, así que no me difiere. Si yo multiplico o divido una cantidad entre 1, porque no me afecta. El tiempo dice que va a ser durante 7 años. Tenemos el tiempo, 7 años. Y si yo determino el tiempo total T por M, tengo T7 por la frecuencia que vale 1. Y como les dije, como la frecuencia vale 1, no me afecta. Igual tenemos los mismos 7 años. Es una asco porque tengo anualidad, dice que son 25,000. Va a ser simple porque el periodo de pago es anual y el periodo de conversión también es anual. Va a ser cierta porque conozco la fecha inicial. Dice que va a ser cada año, va a iniciar en el primer año y va a terminar en el último año, que son 7 años. Y va a ser ordinaria si va al final. En este caso, como les dije, no especifica, pero si ya tenemos las primeras 3, entendemos que es ordinaria. Ahí tenemos los datos. Voy a copiar el formato del diagrama. Por lo tanto, nuevamente la anualidad dice que son 25,000.
Bueno, voy a borrar este formato. Voy a ver si lo tengo aquí más abajo. Porque en este caso los flujos van al lado contrario. Bien, ahora sí. Bien, voy a escribir en los 25.000 y es fundamental siempre que los ejercicios lleven su diagrama de flujo, aunque sean sencillos algunos. Es fundamental siempre los diagramas de flujo, ya que todo experto solo con el diagrama de flujo podría determinar de qué trata el ejercicio. Así que tenemos 25.000 durante 7 años, que va a ser el tiempo total. 7 años. Y en este caso lo que vamos a determinar es lo opuesto, vamos a determinar su valor presente. No vamos a determinar su valor futuro, sino que va a ser su valor presente. Por lo tanto, desplazamos los flujos al presente. Así que lo que vamos a determinar no es F, sino que es P. Así que desplazamos todos estos flujos al valor presente o su valor actual. Solamente nos queda sustituir la fórmula principal de valor presente. Así que vamos a sustituir. ¿Cuánto vale R? La anualidad, ya habíamos dicho que tiene un valor de 25.000 por el factor de 1 menos 1 más I. ¿Cuánto vale I? Recuerde que ya el ejercicio ya me da la tasa efectiva anual, no tengo que dividir. Vale 6%. Entre 100 tenemos 0.06 elevado a la n, que es el tiempo total. En este caso sería elevado a la menos 7, que son 7 años, entre la tasa nuevamente 0.06. Trabajamos nuevamente los factores. Trabajamos primeramente el numerador. Tenemos 1 menos 1 más 0.06 elevado a la menos 7. Es aconsejable en alguna calculadora que el menos 7 lo pongan entre paréntesis. Esto nos da 0.33 y escribimos todo el factor que nos proporciona la calculadora. El 0.06 ya está en su formato y solamente nos queda efectuar la multiplicación. Efectuamos esa división, multiplicamos por 25.000 y esto nos da 139.559.54. Que
Por lo tanto, sería la solución al tercer ejemplo. Ahí lo tenemos. Así que la interpretación, si la empresa, si la empresa desea realizar retiros iguales, retiros anuales iguales por 25.000, deberá invertir el día de hoy la cantidad de 139.559.54. Ahí tenemos una pequeña pues interpretación. Ahí tenemos. Vamos a trabajar el siguiente ejemplo, ejemplo 4. Para seguir avanzando, vamos a escribir el siguiente enunciado. Vamos a poner una persona está amortizando el financiamiento de un vehículo a un banco y cada mes paga una cuota de 315.45 durante 5 años a un interés del 16.50% y este se convierte o se capitaliza de forma mensual. Determine el valor del financiamiento al momento de firmar el contrato. Al momento de firmar el contrato. Bien, ahí tenemos este ejercicio que vamos a trabajar. Tenemos el segundo ejercicio de valor presente. Vamos a copiar los formatos y extraer los datos como siempre. Dice que una persona está amortizando el financiamiento de un vehículo a un banco. Cada mes paga 315.45, así que tenemos la anualidad. Dice que por el financiamiento del vehículo está pagando 315.45 cada mes. Así que el periodo de pago ya sabemos que va a ser mensual. Va a ser mensual porque dice que cada mes. Y el periodo de conversión, de acuerdo a la tasa de interés, dice que es 16.50% y esta es una tasa mensual. También el periodo de conversión es mensual. Así que son iguales. En este caso el ejercicio me da la tasa J, 16.50%, es una tasa convertible mensualmente.
o es una tasa anual convertible mensualmente. Igual es lo mismo, todas las tasas son anual, pero si son convertibles, lo ponemos así. Si se capitaliza mensual, ya habíamos dicho que la frecuencia vale 12. El tiempo que da el problema dice que son 5 años. Determinemos su tiempo total, T por M, habíamos dicho cuánto vale T, 5. Cuánto vale la frecuencia, 12. Y esto nos da un periodo total de 60 meses. 60 meses. Y lo que vamos a determinar dice que determinemos el valor del financiamiento al momento de firmar el contrato. Es decir, nos está hablando al día de hoy y sería el valor presente. Elaborando el diagrama de flujo, ya sabemos que los pagos por el vehículo es de 315.45. Es lo que se está efectuando cada mes. Escribimos nuevamente los primeros flujos hasta el punto final, que va a ser por 60 meses. Va a estar pagando por 60 meses por adquirir el vehículo. Desplazamos todos estos flujos al presente porque lo que queremos saber es cuánto es el valor del contrato en el momento que se firmó el día de hoy, el momento que se adquiere el vehículo. Ahí tenemos, desplazamos todos estos flujos al presente y solamente nos queda nuevamente sustituir en la fórmula principal. Vamos a sustituir cuánto vale R, los pagos periódicos sucesivos. Dice que son 315.45. 1 menos 1 más I. En este caso, el ejercicio ya me da la tasa, bueno, en este caso me da la tasa nominal. Hay que determinar la tasa por periodo. J entre M. ¿Cuánto vale J? 16.50. Entre 100 sería 0.1650 entre la frecuencia que vale 12 elevado a la n, el periodo total dice que son 60 meses. Elevado a la menos 60 y escribimos nuevamente la tasa de interés. 0.1650 entre 12. Tenemos 315.45. Y nuevamente trabajamos primeramente el numerador. Esto nos da el factor de 0.55, 92, 95 y todo el factor que nos dé. En el denominador tenemos un factor de 0.01375. Efectuamos esa división y multiplicamos por 315.45 y obtenemos que el valor del contrato es de 12.831.24. Ahí tenemos la solución de este ejemplo. Estamos trabajando el ejemplo 4. Así que tenemos así que podemos poner el vehículo se adquirió por un valor de 12.831.24 y se va a efectuar pagos mensuales por 315.45 por 60 meses para su cancelación.
Es decir, el vehículo tiene un valor, este es el valor de contado, 12.831.24, es lo que tenía que haber pagado si fuera tenido el efectivo, pero optó por el financiamiento o el crédito y pagar 315.45 por 60 meses. Bien, aquí terminamos este tema. Voy a avanzar al siguiente tema. Solamente nos queda 2 temas más para finalizar la clase de hoy. Les recomiendo mirar los ejemplos pues al suave, en su tiempo libre, unos 12 ejercicios, lo que puedan. Bien, vamos al tercer ejemplo, tercer tema, va a ser la renta. Ya trabajamos su valor futuro, ya trabajamos su valor presente, pues ahora vamos a trabajar con lo que es renta. El término renta pues es lo que conocemos como anualidad. Vamos al siguiente tema. En las rentas tenemos 2 tipos de renta. Tenemos una renta dado el valor futuro. Y la otra es la renta dado el valor presente. Así que de esta fórmula, si yo despejo, podemos determinar o llegar a la siguiente conclusión. Va a ser igual a F por I entre el factor de 1 más I elevado a la N menos 1. Ahí tenemos la fórmula de renta dado su valor futuro. Y la renta dado el valor presente, pues algo similar, va a ser igual a P por I entre el factor de 1 menos 1 más I elevado a la menos N. Ahí lo tenemos. Son las fórmulas que vamos a trabajar para el tercer tema. Y vamos a trabajar el ejemplo 5. Bien, vamos a escribir el siguiente ejercicio. Tenemos ejemplo 5. La empresa avícola San Marlon, vamos a poner, tiene planeado invertir al final de cada trimestre una cantidad constante durante 6 años en un fondo que devenga el 10%, una tasa convertible trimestralmente, con el objeto de acumular
el valor de reposición de una máquina que tiene un costo de 28.500. La pregunta: determine el valor a invertir cada trimestre por la empresa. Bien, ahí tenemos el caso que vamos a trabajar para hacer la aplicación de la fórmula. Bien, como primer paso, habíamos dicho, como siempre, extraer los datos del problema. Así que voy a, como siempre, pues extraer estos formatos para que si me tocara hacerlo, sería más dilatado. Así que nos vamos al ejemplo 5. Vamos a extraer la información. Bien, la empresa avícola dice: San Marlon tiene planeado invertir al final de cada trimestre. ¿Cómo va a ser el periodo de pago? Dice que va a ser al final de cada trimestre. Periodo de pago trimestral. Una cantidad constante durante 6 años en un fondo que devenga el 10% y esta se capitaliza trimestralmente. Como el periodo de conversión también es trimestral. Así que analizamos que tanto el periodo de pago como el periodo de conversión es trimestral. Es fundamental que dominen esto porque más adelante van a haber variaciones. Tenemos el tiempo, dice que son 6 años. La tasa, el ejercicio es una tasa nominal 10%, esta se capitaliza trimestral. Por lo tanto, la frecuencia vale 4 y podemos determinar el tiempo total. T por M, ¿cuánto vale T? 6, la frecuencia 4 y esto nos da un periodo total de 24 trimestres. Con el objeto de acumular el valor de reposición de una máquina que tiene un costo de 28.500. Así que en este caso tengo 28.500, pero no es la anualidad, sino que lo que es su valor futuro, porque dice con el objeto de acumular. ¿Qué significa este término? Significa que no los tengo todavía. El objetivo es acumular 28.500, así que su valor futuro es 28.500 y lo que yo quiero determinar, dice, es la cantidad constante de forma trimestral. Es decir, lo que voy a determinar es su valor R, la anualidad, cuando dispongo de su valor futuro. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. R cuando disponemos su valor futuro. Por lo tanto, elaborando el diagrama de flujo, lo vamos a hacer en la siguiente página.
En este caso, R yo no lo tengo porque es lo que vamos a encontrar. El ejercicio quiere y yo determine la cantidad constante de forma trimestral. Así que R es lo que no tenemos, que es lo que le llamamos anualidad. Y su periodo total dice que va a ser por 24 trimestres. El periodo total que va a ser la anualidad, 24 trimestres. Al final de ese periodo dice que se quiere obtener su valor futuro, que el ejercicio ya me lo da. Dice que el objetivo es acumular. ¿Cuánto se va a acumular? Dice que se va a acumular 28.500. Tenemos 28.500 de lo que se va a acumular. Así que desplazamos estos flujos al valor futuro. Así que bien, desplazamos estos flujos al futuro para poder determinar cuánto es la cuota constante de forma trimestral. Como extraímos correctamente los datos y tenemos su valor futuro, ya sabemos que la que vamos a aplicar es R dado su valor futuro. Tienen que analizar bien porque recuerden que hay dos, uno con valor futuro y la otra con valor presente. Vamos a trabajar en este caso con valor futuro. Por lo tanto, solamente nos queda sustituir cuánto vale F. Dice que vale 28.500. Cuánto vale la tasa I. Ya el ejercicio en este caso me da J, así que voy a dividir J entre M. ¿Cuánto vale J? 10%. 10%, tenemos 0.10 entre 4. Entre 1 más I, nuevamente 0.10 entre 4. Elevado a la N, el plazo total que es 24 y le restamos menos 1. Bien, vamos a resolver el numerador primeramente. 28.500 por 0.10 entre 4. Esto nos da 712.50. Y el denominador tenemos el factor de 0.80. Efectuamos esta división y obtenemos el valor de la anualidad. Dice que R vale 881.02. Así que por lo tanto, la empresa San Marlon deberá depositar de forma constante durante 24 trimestres la cantidad de 881.02 con el objetivo de acumular 28.000. Ahí tenemos la solución de este caso. Ahí tenemos 881.02. Es decir, esta fórmula lo que me permite es distribuir
estos 28,000 en cuotas o depósito dependiendo del periodo de pago. Me permite hacer esa distribución. Ahí tenemos este caso de estudio. Y terminamos este tema con el ejemplo 6. Vamos a poner la empresa de artesanía empresa de artesanía de Nicaragua desea saber cuánto pagará cada trimestre durante 7 años para amortizar una deuda de 50,000 que contraerá próximamente con un banco nacional a un interés del 17% y esta se capitaliza trimestralmente. Ahí tenemos. Ahí tenemos el siguiente ejercicio. Bien, vamos a copiar los formatos y extraer la información. Bien, dice que la empresa de artesanía de Nicaragua desea saber cuánto va a pagar cada trimestre durante 7 años. ¿Cómo va a ser el periodo de pago? Dice que va a ser cada trimestre. Así que el periodo de pago va a ser trimestral. Periodo de conversión, nos vamos a la tasa de interés, dice que es 17%. Esta se capitaliza trimestral, así que tenemos que tanto el periodo de pago como el periodo de conversión son iguales. El ejercicio me da su tasa nominal, dice que es del 17%. Esta se capitaliza de forma trimestral, así que nuevamente la frecuencia de conversión vale 4. El tiempo dice que va a ser 7 años. Podemos determinar su tiempo total, T por M. ¿Cuánto vale T? Dice que vale 7. La frecuencia de conversión, que son 4. Y tenemos 28 trimestres. 28 trimestres. Y dice que desea saber cuánto va a pagar para amortizar una deuda que vale 50,000. Por lo tanto, tenemos el valor presente, 50,000, porque el ejercicio pasado era acumular. Yo quería acumular la cantidad futura. En este caso, lo que yo quiero saber es lo que voy a pagar para poder amortizar una deuda que contraerá próximamente con un banco. A pesar que no la ha contraído todavía, pero esta va a ser la deuda, porque el objetivo no es acumular, sino que el objetivo es saber cuánto voy a pagar durante 7 años por esta deuda. En este caso tengo su valor presente. Así que la fórmula que vamos a trabajar es R dado su valor presente, que habíamos dicho es algo similar a la de valor futuro. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer el diagrama nuevamente. Los flujos o los pagos no los tengo, que R es lo que vamos a determinar por un tiempo total de 28 trimestres. Lo que vamos a hacer es desplazar estos flujos
estos flujos al presente. Desplazamos todos los flujos al presente para hacer la distribución de la deuda. La deuda, pues ya sabemos que en este caso en este caso no es su valor futuro, sino que es el presente. Dice que vale 50.000. Tenemos valor de la deuda 50.000. Y vamos a desplazar todos los flujos, habíamos dicho, al presente, así que sería lado contrario al presente. Bien, nos queda sustituir el valor de la fórmula. Dice que el valor de la deuda va a valer 50.000 cuando la contraiga a una tasa de interés, en este caso una tasa nominal del 17%. Así que tenemos 0.17 entre la frecuencia de conversión, que vale 4, entre 1 menos 1 más i, nuevamente 0.17 entre 4, elevado a la menos n, que es el tiempo total, 28. Por lo tanto, 50.000 en el numerador por 0.17 entre 4. Y tenemos 2125. Y el denominador tenemos 0.68. Efectuamos esta división y obtenemos la solución. Por lo tanto, cuando se contraiga la deuda, esta empresa va a tener que pagar 3.087.75 cada trimestre. Así que tenemos para amortizar la deuda de 50.000, la empresa de artesanía va a tener que pagar una cuota constante por 3.087.75 de forma trimestral. Ahí tenemos la solución de este ejercicio. Y bien, aquí terminamos el tema de renta. Hemos hecho una serie de problemas, esperando que puedan ser fundamentales al momento de la solución de los problemas, de los trabajos prácticos. Bien, vamos al último tema, valor presente y futuro de una ASCO, anualidad siempre cierta ordinaria, utilizando una ecuación de valor. Así que vamos a avanzar al ejemplo número 7.
Bien, vamos al ejemplo número 7. Ya tengo en este caso el ejemplo. Vamos a poner aquí ejemplo 7. Y tenemos, dice, con el objeto de reunir una cantidad que le será entregado a su hijo al cumplir 22 años, un padre deposita 240 cada 6 meses en una cuenta de ahorro que paga el 5% y esta se convierte semestralmente. La pregunta dice hallar el monto de la entrega si el primer depósito se hizo el día del nacimiento del hijo y el último cuando tenía 21 años y medio. Tenemos. Vamos a extraer los datos. Tenemos que el padre va a depositar 240. Por lo tanto, tengo R. Dice que el padre deposita 240 cada 6 meses. Cada 6 meses es la forma de la anualidad. Ya habíamos dicho, PP, el periodo de pago, dice que va a ser cada 6 meses. Y recuerde que cada 6 meses corresponde a un semestre. Así que el periodo de pago es semestral. Periodo de pago semestral. Cada 6 meses equivale a un semestre. Periodo de pago semestral. Ahora nos vamos al periodo de conversión, que hayamos dicho se refiere a la tasa de interés. Buscamos la tasa de interés, dice que es 5% y esta se convierte de forma semestral. Por lo tanto, el periodo de conversión también es semestral. ¿Cuánto vale J? Ya me da la tasa, en este caso tengo la tasa nominal, es 5%. Se capitaliza de forma semestral. Así que la frecuencia de conversión vale 2. La pregunta dice, hallar el monto de la entrega si el primer depósito se hizo el día del nacimiento del hijo y el último cuando tenía 21 años y medio. 21 años y medio. Así que en este caso el ejercicio nos da 2 tiempos. Así que le vamos a llamar tiempo 1. El primer tiempo dice que son 22 años. Dice que el objetivo es entregarle la cantidad cuando tenga 22 años. Y la vamos a llamar un tiempo 2 a 21 años y medio. 21.5 años. Dice que el último cuando tiene 21 años y medio. Determinemos su tiempo total. Le vamos a llamar N1 porque hay 2 tiempos. Y N2. Tenemos 22 por la frecuencia. Bien, recuerden que es T por M. Habíamos dicho. 22 por 2 tenemos 44. Y tenemos 21.5 por 2 y tenemos 43. 44 ¿qué? Tenemos semestre. Igual semestre. En este caso es igual un valor futuro o un valor presente, pero utilizando ecuaciones de valor. Ya sabemos que lo que vamos a determinar es la cantidad que se le va a entregar a 22 años, así que estamos hablando del futuro. La fórmula que vamos a utilizar es valor futuro. Si recuerdan, este es un valor futuro, pero lo único que le vamos a agregar a ese elemento es un factor que le vamos a llamar 1 más i elevado a la k. Este no es una fórmula general, lo que estamos haciendo es una combinación. La fórmula de valor futuro es la fórmula general, pero a este le vamos a agregar el factor de 1 más i elevado a la k. Y ya vamos a explicar a qué nos referimos con esto. Vamos a hacer el diagrama para así poder visualizar y comprender un poco mejor el ejercicio.
Bien, vamos a hacer el diagrama como siempre. En este caso, si observan, dice que hallar el monto de la entrega si el primer depósito se hizo el día del nacimiento del hijo. El periodo de pago es semestral, pero la anualidad no inicia en un semestre, sino que dice que inicia el día del nacimiento del hijo. Así que estamos hablando del periodo cero. La anualidad inicia en cero. ¿Por qué valor? Por 240. Así que tenemos 240. Recuerda que son depósitos o pagos sucesivos, constantes. Va a ser por 240 siempre. Y lo llevamos hasta su tiempo final. Dice que el primer depósito se hace el día del nacimiento del hijo y el último cuando tiene 21 años y medio. El día del nacimiento y el último cuando tiene 21 años y medio. Ya sabemos que 21 años equivale a 43 semestres, así que tenemos hasta 43 semestres. Es la anualidad. El primer depósito lo hace cuando nace el hijo, se refiere al periodo cero, y el último cuando tiene 21 años y medio, que equivale a 43 semestres. Pero, ¿cuál es el problema de este ejercicio? El problema está que yo no le voy a entregar la cantidad cuando tiene 21 años y medio, sino que yo se la voy a entregar cuando tiene 22 años. 22 años que equivale a 44 semestres. Así que la fecha final del ejercicio no va a ser 43, sino que va a ser 44 semestres. Esa va a ser la fecha máxima. 44 semestres. En ese 44 semestres, que es 22 años, le voy a entregar su valor futuro. Le podemos llamar X o le podemos llamar F. Le puse X porque como hay variaciones, ahí lo tenemos. Entonces vamos a utilizar la fórmula de valor futuro, que ya sabemos que es esta. Pero esta fórmula le vamos a agregar el factor de 1 más I elevado a la K, donde K va a ser igual a la diferencia que hay entre la fecha final y la fecha donde termina la anualidad. Eso es lo que le conocemos como K. Así que le vamos a llamar K. Va a ser igual a la diferencia que hay entre N1 menos N2. O si por casualidad lo fuera puesto al revés de tus datos, sería N2 menos N1. Así que tenemos 44 menos 43. Y en este caso dice que K vale 1. Es la diferencia que hay entre estos dos tiempos, de 44 a 43, y tenemos 1. Igual en el diagrama se puede observar que la diferencia que hay, la anualidad termina en 43, pero la fecha final es 44. La diferencia que hay aquí es lo que conocemos como K. Así que en este caso K vale 1. No significa que siempre va a valer 1, por eso les dije, tienen que analizar bien la diferencia que hay entre estos periodos. Si el ejercicio fuera dicho que la cantidad se le va a entregar a 25 años, así que ya saben que aquí fuera sido 50, y la diferencia que hay es lo que le llamamos K. En este caso la diferencia es mínima y es por 1. Solamente nos queda ahora sustituir la fórmula si ya entendemos lo que le llamamos K. Así que vamos a sustituir la fórmula de valor futuro, que es la fórmula general, cuánto vale R, los depósitos, 240, 1 más I, cuánto vale la tasa I, dice que vale 5%, esta se convierte en semestral, tengo J, así que sería 0.05 entre 2. Recuerden como siempre que iba a ser igual a J entre M. ¿Cuánto vale J? 5% entre 100, 0.05 entre 2 elevado a la N. En este caso se refiere al tiempo de la anualidad. Recuerda que la anualidad inicia en 0 y termina en 43. Por lo tanto, de 0 a 43
Si la anualidad fuera iniciado, es decir, no fuera iniciado en 0, sino en 1, entonces de 1 a 43, tienen 43. Pero recuerden que en este caso está iniciando en 0. El 0 va a contar como un periodo, así que de 0 a 43 tenemos 44. 44 menos 1 entre i. 0.05 entre 2. A esto le agregamos el factor de 1 más i elevado a la k, porque la fecha final es 44, habíamos dicho, y la anualidad termina en 43. La diferencia que hay en estos intervalos le conocemos como k, así que sería 1 más i, 0.05 entre 2, y en este caso estamos diciendo que k vale 1. Así que nos queda resolver el enunciado. En el numerador tenemos 1.96. El denominador nos da 0.025. Y resolvemos 1 más i elevado a la k elevado a la 1. Esto nos da 1.025. Efectuamos estas divisiones, multiplicamos por 1.025 y multiplicamos por 240 y obtenemos el resultado. Por lo tanto, tenemos 19.323.87. 19.323.87. Es el resultado del ejercicio 7. Aquí tenemos la solución. Por lo tanto, si el padre deposita 240, empezando el día del nacimiento, el último cuando tiene 21 años y medio, cuando cumpla 22 años, la cantidad acumulada será por 19.323.87. Si los invierte a una tasa del 5% convertible semestralmente. Ahí tenemos la solución y una pequeña interpretación. Bien, esto es lo que conocemos como valor futuro utilizando ecuaciones de valor. A la fórmula de valor futuro le agregamos este factor 1 más i elevado a la k. Esto va a ser cuando una anualidad termine antes de una fecha final. Así que aquí tenemos el ejemplo 7. Vamos a continuar, ya estamos por terminar. Vamos a trabajar ejemplo 8.
Dice el ejercicio, calcular el valor de contado de una propiedad vendida en las siguientes condiciones, 2.32.000 de contado, 2001 por mensualidades vencidas durante 4 años y 3 meses, y un último pago de 3.010 un mes después de pagada la última mensualidad. Para el cálculo, utilizar el 6% con capitalización mensual. En este caso, el ejercicio dice calcular el valor de contado. Ya sabemos que nos está pidiendo su valor presente. Y tenemos el valor presente de una anualidad simple, cierta, ordinaria, que ya lo hemos trabajado. Así que en este caso hay condiciones. Dice que tenemos un valor inicial de 32.000. Esto ya se va a dar de contado. 32.000 de contado. Después tenemos una serie de pagos que es R, la anualidad, dice que va a ser por 2001. Las condiciones de la propiedad va a ser 32.000 de contado, que se va a dar 2001 por mensualidades vencidas. Así que PP ya sabemos, periodo de pago, dice que va a ser de forma mensual. 2001 por mensualidades vencidas. Vencidas se refiere que son ordinarias también. Y ahora nos vamos al periodo de conversión de acuerdo a la tasa de interés. ¿Cuánto vale la tasa de interés? 6% con capitalización mensual. Así que el periodo de conversión también es mensual. La tasa de interés, en este caso es una tasa J, 6%, se convierte en mensual. Así que la frecuencia de conversión vale 12. Y el plazo, el tiempo, dice que son las anualidades de 2001 por 4 años y 3 meses. Tenemos 4 años y 3 meses. Pero también en este caso, bien, lo voy a pasar a la siguiente hoja para que quede completo. Pero también dice que hay un pago de 3.010 un mes después de pagada la última mensualidad. En este caso hay un pago adicional por 3.010. Determinemos el tiempo total. Recuerde que es T por M. ¿Cuánto vale el tiempo? Dice que vale 4 años. Tengo 4 años por la frecuencia, que son 12. Y le agrego 3 meses adicionales, dado que son 4 años y 3 meses. Tenemos 4 por 12 más 3 y esto nos da 51 meses. Este es el tiempo de la anualidad, pero para el pago adicional dice que va a ser un último pago de 3.010 un mes después de pagada la última mensualidad. Así que tenemos un mes después que sería la última mensualidad sería 51, un mes después tenemos por lo tanto 52 meses. Ahí tenemos los datos del problema. Así que en este caso me está pidiendo el valor de contado. Elaborando el diagrama de flujo, tenemos un valor inicial, habíamos dicho. Dice que este valor inicial va a ser por 32.000. Y después se va a pagar una serie de pagos mensuales por 2001. 2001 por un plazo de 51 meses. Tenemos 2001 por 51 meses. Y al final de ese plazo, después de ese plazo, un mes después de 51, dice que va a haber un pago adicional por 3.010. Un mes después, que sería 52 meses. Un mes después de pagar la última mensualidad, va a haber un pago adicional por 3.010. Ahí lo tenemos. Así que esto es una ecuación de valor porque además de la fórmula principal hay que utilizar otros criterios. Como me está pidiendo el valor de contado, desplazamos todos los valores, todas las anualidades las desplazo al valor 0
Y este pago adicional lo desplazo también derecha e izquierda, lo desplazo al valor 0. Y vamos a determinar su valor X o valor presente. Así que vamos a trabajar con valor presente. Por lo tanto, va a ser igual al valor inicial más el valor presente de una anualidad ordinaria más el valor presente a interés compuesto. Esto va a ser igual a la solución del problema. Así que tenemos cuánto vale el valor inicial. Dice que por la propiedad se va a dar 32.000. Esto lo va a pagar lógicamente cuando se adquiere la propiedad, pero ahorita la pregunta es cuánto vale de contado todo, su valor total. El valor de R dice que va a ser 2001, 1 menos 1 más I. ¿Cuánto vale la tasa I? Dice que vale 6%, sería J. Ya sabemos que J 0.06 entre la frecuencia que vale 12 elevado a la menos N, que va a ser por 51 periodos. Entre I nuevamente 0.06 entre 12. Y a esto le agregamos el valor a interés compuesto. Cuando sabemos que hay interés compuesto, todo pago o depósito adicional que no sea anualidad va como interés compuesto. Las anualidades son pagos periódicos sucesivos 2001, pero se observan después del periodo 51 al 52 hay un pago adicional. Como solamente es un solo monto, un solo valor, lo llevamos como interés compuesto. En este caso, derecha e izquierda va al presente, dado que todo va al presente, lo llevamos como interés compuesto. Ya sabemos que la fórmula sería esta, que sería la unidad 2, más el valor a interés compuesto o su equivalente a la fórmula capital, que es igual a monto por el factor de 1 más I elevado a la menos N. Así que tenemos el pago adicional va a ser por 3010, 1 más 0.06 entre 12, elevado a la cuánto, a la menos 52, porque dice que es 52 hasta el periodo 0. Ahí tenemos 32.000 más, trabajando esta operación, esto da 89.881.31 y trabajamos el pago adicional a interés compuesto. Ahí tenemos 2.322.37. Sumamos el valor inicial 32.000, el valor de las anualidades 89.881.31 y el pago adicional 2.322.37. Y tenemos 124.203.68. Esa sería la solución al problema. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, el valor total de la propiedad, si se adquiere al contado, lo que se tiene que pagar, tendrá un valor de 124.203.68. Lo vamos a dejar así. Valor total de la propiedad, 124.203.68, ¿verdad? Si se adquiere con un valor inicial de 32.000, un valor de una anualidad de 2001 por 51 meses y un pago adicional por 3.010. Lo tenemos. El caso
8. Y concluimos la clase de hoy con un último ejemplo. Ejemplo 9 para finalizar. Dice, el señor López ha depositado 1.000 al final de cada año durante 10 años en un plan de ahorro para el retiro. Sus depósitos ganaron interés al 8% durante los primeros 3 años, 10.25 durante los 4 años siguientes y 9% durante los últimos 3 años. Calcule el valor acumulado de su plan de retiro. Ya sabemos que está hablando de valor futuro, así que vamos a sacar los datos del problema. Vamos a copiar un formato. Vamos a borrar aquí. El señor López dice que va a depositar 1.000. Tenemos el valor de la anualidad. ¿Cuánto va a depositar? 1.000. Vamos con el periodo de pago. La forma de la anualidad dice que va a ser al final de cada año. Así que el periodo de pago es anual. Nos vamos al periodo de conversión. Periodo de conversión dice que, ya habíamos dicho, se refiere a la tasa de interés. ¿Cómo es la tasa de interés? Bien, en este caso el ejercicio nos da tasas variadas. Dice que la primera es 8%, la siguiente 10.25% y por último 9%. Ya sabemos que si no especifican, habíamos dicho que las tasas son anuales. Así que tanto el periodo de pago como el periodo de conversión es anual. Como hay varios tipos de tasas de interés, la vamos a llamar I1, porque recuerde que el ejercicio ya me está dando la tasa por periodo, no dice inconvertible. Dice que la primera es 8%, una tasa anual. La siguiente I2 es 10.25, una tasa anual también. Y la tercera es 9%, una tasa anual. Dado que como no especifican, es anual. Como no dicen convertible, igual no tengo la tasa J, sino la tasa I por periodo. Y el tiempo dice que son 10 años. El tiempo total T por M, 10 por la frecuencia que vale 1, no me afecta y siempre tengo lo mismo, 10 años. Vamos a determinar su valor acumulado, así que pues ya sabemos que su fórmula principal sería el valor futuro. En la fórmula principal que vamos a utilizar valor futuro. Y lo tenemos. El diagrama de flujo tenemos lo siguiente, para no dilatarnos, ya lo tenemos aquí. Dice que esta persona va a depositar 1.000 durante 10 años, pero como hay variaciones, dice que los primeros 3 años es al 10.25%, así que tenemos del 1 al 3, perdón, durante los primeros 3 años es al 8%, así que tenemos del 1 al 3, 8%. Después dice 10.25 durante los 4 años siguientes, así que tenemos 3 más 4 nos da 7 a una tasa del 10.25% y después 9% durante los últimos 3 años. Así que 7 más 3 tenemos 10 al 9%. Ya saben que tiene que estar aquí el tiempo total. Aquí eran 3 años. Aquí 10.25, 4 años. Y por último 9%, 3 años. 3 más 4 más 3 nos da el tiempo total. Como hay variaciones en la tasa, lo primero que hay que hacer es determinar su valor futuro por cada tasa de interés. Como tenemos 3 tasas de interés, determinemos 3 tipos de valor futuro.
Así que solamente vamos a sustituir en la fórmula de valor futuro. ¿Cuánto vale R? Pues dice que vale 1000. La primera tasa dice que va a ser al 8%, 0.08, durante 3 años. Vamos con el siguiente. Igual, los depósitos siempre son 1000. Porque recuerde que hay variaciones en la tasa. Uno no lo esperaba. Está la tasa pactada, el 8%, pero después hay cambio. Dice que la segunda tasa es de 10.25, sería 0.1025 por 4 años. 0.1025, ahí lo tenemos. Y después dice que la tasa, hay otra modificación, vuelve a variar, 9%. Las tasas pueden aumentar o pueden disminuir, pero no pueden disminuir a su valor pactado. El valor pactado es 8%, no puede ser menor a ese valor. Puede aumentar o puede disminuir, pero siempre y cuando no sea menor al 8%. Y por último tenemos 9% durante los últimos 3 años, al 9%. Ya habíamos dicho que la sumatoria de 3 más 4 más 3 le tiene que dar el tiempo total. Dado que 8% durante 3 años, 10.25 durante los 4 años siguientes, que sería 7 en el diagrama, y 9% durante los últimos 3 años. Determinemos ese valor acumulado. Tenemos 3246.40. En el siguiente caso tenemos 4000. 4658.10. Y por último tenemos 3278.10. El primer paso que vamos a hacer es calcular su valor futuro por cada tasa de interés porque hay variaciones. El siguiente paso es ubicar estos montos en el nuevo diagrama correspondiente. Al final de 3 años dice que su valor futuro número 1 es por 3246.40. Después, durante los 4 años siguientes, su nuevo valor futuro número 2 es 4658.10. Y los últimos 3 años, su nuevo valor futuro es por 3278.10. Ubicamos estos valores correspondientes en el nuevo diagrama de flujo. Recuerde que el primero vence en 3 años, el segundo vence en el periodo 7 y el último vence en el periodo 10. Lo que hacemos ahora es desplazar todos estos valores al valor futuro, pero como ya no son anualidades, sino que solamente son montos, hayamos dicho que va a ir como interés compuesto. En este caso, como van de izquierda a derecha, van al futuro. Los desplazamos al futuro, pero tomando en cuenta la tasa de interés. Recuerde que de 0 a 3, la tasa era del 8%, ya tenemos su valor acumulado, no hay problema. Pero cuando pase de 3 a 7, hay un cambio, que recuerde que la tasa es del 10.25%, y lo tenemos aquí, de 3 a 7, 10.25%. Y cuando pase de 7 a 10, hay un cambio del 9%. Así que vamos a trabajar con el primer valor. Dice que el capital es 3246.40. Por lo tanto, de izquierda a derecha va el futuro. ¿Cuánto vale el capital? 3246.40. Tenemos 1 más I.
De 3 a 10 hay 7 años, pero recuerde que primeramente tiene que pasar de 3 a 7 con 4 años y la tasa es del 10.25%, 0.1025 elevado a la 4, y después tiene que pasar de 7 a 10 con el 9%, 0.09 elevado a la 3. Como hay variaciones en la tasa, yo no puedo decir de 3 a 10 hay 7. Tiene que pasar primero de 3 a 7, que hay 4 años, al 10.25, y después tiene que pasar de 7 a 10 con el 9%. Y 4 más 3 nos da la diferencia que hay de 3 a 10, 7 años. Más, vamos con el segundo, dice que son 4.658.10, sería el capital, por el factor de 1 más i. En este caso, en el desplazamiento solo va de 7 a 10, así que solamente de 7 a 10 pasa con el 9%. Tenemos 0.09 elevado a la 3, dado que de 7 a 10 tenemos 3 años. Más el valor de la el último monto, 3.278.10. Como ya está en la fecha final, solamente está neutro, solamente vamos a poner 3.278.10. Y esto sería el valor acumulado de la cuenta, puede ser X o puede ser F. Ya saben que aquí hay 4 años, o mejor, de 3 a 10 tenemos 7 años, el plazo total. Pero primeramente tiene que pasar de 3 a 7 con 4 años. Y después de 7 a 10 con 3 años. Ya lo tenemos. Solamente nos queda determinar el valor futuro. Primeramente el primer valor. 3.246.40, paréntesis, 1 más 0.1025, exponente a la 4, abrimos paréntesis, 1 más 0.09, exponente a la 3. Esto nos da 6.211.49. Vamos con el siguiente valor, 4.658.10, 1 más 0.09 elevado a la 3. Y tenemos 6.032.37. Más el último valor, como está en la fecha, no hay movimiento, el mismo valor, solamente sumamos. Sumamos 6.211.49, 6.032.37, 3.278.10. Y tenemos valor acumulado 15.521.96. 15.521.96. Tenemos la respuesta del ejercicio. Así que, por lo tanto, el señor López, si deposita 1.000 a una tasa del 8% durante 3 años, después al 10.25% durante los 4 años siguientes, y por último al 9% durante los últimos 3 años, obtendrá un valor acumulado en su cuenta por 15.521.96.
Bien, aquí terminamos pues la clase de hoy. Solamente les queda practicar. Hicimos varios ejercicios. Tienen que practicarlo. Vayan al suave. Y con esto concluimos el tema de anualidades. Así que finalizamos la clase de hoy y nos vemos en el siguiente video tutorial.